¿Qué tal? Buenos días, estamos con el maestro Eduardo Fiestas. Vamos a hacerle unas consultas, profe, sobre el toril de Sucre que nos ha tocado investigar. Tenemos 6 preguntas puntuales, más que todo para ver la evolución que ha tenido el toril en el transcurso del tiempo y los cambios que se ha podido presenciar, ¿no? Ahí mismo. Bueno, como primera pregunta tenemos ¿cuál cree que fue el origen del toril y si tiene alguna influencia extranjera? A ver, primero el toro como animal no es de Perú. Ustedes saben que llega con los españoles en principio, ¿no? Y puntualmente las actividades del toro en la vida del hombre andino, básicamente inicialmente fue hecha para labor del campo, para la labranza. Posteriormente ya se ha ido utilizando este material, este animal para otros tipos de festividades y acciones, ¿no? Ahora, como actividad propia de toril, ya el hombre andino es el que le da justamente esta connotación de una actividad dentro de. ¿Y por qué? Por ejemplo, Argueda señala de que el toril en general no viene a ser sino el reflejo de la lucha entre el español y el indígena. El español reflejado en el toro y el indígena reflejado en el cóndor. Cuando colocan el cóndor encima del lomo del toro, se da esa lucha entre el español y el indígena, ¿no? Y ahí es donde comienza la fiesta en las cuales se da, el hombre andino piensa de que en esa lucha de igualdad, también en la cultura andina tiene esa posibilidad de igualdad, y a esa festividad, a esa acción de liberación en su momento, le pone el nombre de toril. Profe, ahí justo acotando esa parte, usted nos indica de que hay unos momentos en la danza como tal que se puede ver donde el cóndor muere o vive. Entonces, ¿a qué puede hacer referencia? Bueno, en principio, para que le vaya muy bien al pueblo, el toro tiene que entrar vivo y terminar vivo, ¿no? Si le pasa algo al cóndor, es un año de mal augurio. El cóndor, ¿no? Tiene que entrar vivo y terminar vivo. No interesa lo que le pase al toro, pero sí al cóndor. Porque el cóndor es el que te refleja esa vigencia del mundo andino, ¿no? En cambio, lo del toro, el toro es un animal extranjero, externo a la cultura andina, ¿no? Que prácticamente fue impuesto. ¿Y en qué fecha y en qué festividad se baila el toril? Bueno, no tiene fecha exacta en principio. No hay una fecha que digamos comienza el 12, termina el 15, no, acá no. Pero por lo general, esta siempre se hace en el mes de julio, entre julio y agosto. Ahora, ¿por qué? A ver, hay una preparación que tiene que hacer el hombre para ir a cazar el cóndor. Se manda por lo general entre 3 y 5 personas. Estas 3 o 5 personas tienen que tener 40 días de preparación. 40 días en los que sus comidas no tienen nada de sal, no tienen nada de ají. 40 días en los que estos 3 hombres no tienen que tener relaciones sexuales. Es decir, purifican el cuerpo. Porque el hombre, por ejemplo, cuando come sal o ají, las toxinas que salen, que emiten su cuerpo cuando suda, son percibidas por el cóndor. Igual cuando uno tiene relaciones sexuales, bota unas toxinas y son percibidas por el animal. Entonces, por eso que estas personas tienen que tener un nivel de preparación. De ahí es que la temporalidad, si te das cuenta, es muy relativa, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, si cuando ya estos 40 días de preparación de estas personas se ha cumplido y se van, si inmediatamente al día siguiente o los 2 días cazan al cóndor, es rápido. Pero también se puede pasar 1 semana o 2 semanas sin cazar al cóndor. Y entonces por eso la temporalidad también es relativa. ¿Te das cuenta? Por eso no te puedo decir exactamente que comienza, y lo que sí es cierto, la fiesta va a comenzar cuando ya se anuncia que se ha cazado el cóndor. Porque de estos 3 o 5, uno se adelanta a avisar al pueblo, ya se cazó el cóndor. Entonces llega el pueblo, avisa, preparan el pueblo para recibir al cóndor, ¿no? Entonces,
Bueno, siguiendo con las preguntas, según su vivencia, ¿cuál cree que es la diferencia entre el Toril de Sucre con los otros distritos de Ayacucho o otros departamentos? Bueno, en el Toril de Sucre le dan mucho más peso a esta cuestión del toro Pugyay, ¿no? O como decía Arguedas, pues, ¿no? Es la fiesta en las cuales hay este enfrentamiento entre el indio y el indígena, ¿no? En otros, por ejemplo, es más la fiesta del toro, ¿no? Es la fiesta del toro y le ponen en algunos pueblos, no le ponen el cóndor encima del lomo, sino lo que le ponen es un enjalme. O sea, le cosen un pedazo de tela roja, ¿no? Y hacen que el toro pues igual, ¿no? Salte y todo lo demás con la tela roja ahí. En cambio en Sucre, obligado tienen que ponerle el cóndor. Referente a lo que es la música, vestimenta y coreografía del Toril, ha ido cambiando durante el tiempo o se ha mantenido? No hay ninguna danza estática, ese es un principio. Y va a depender mucho de la gente que lo baile. Obviamente hay algunos elementos que han ido cambiando. El enjalme, por ejemplo, antes tenía una forma de rombo, ahora le ponen más rectangulares, ¿no? Después le han puesto más cuadrados, o sea, depende del momento o las personas que manden a hacer el enjalme y va cambiando. Ahí, por ejemplo. En la música, por ejemplo, vas a encontrar en algunos momentos que solamente es el arpa, el violín. Pero vas a encontrar en otros momentos que es arpa, violín, mandolina, guitarra, quena, ¿no? Entonces hay cosas que, dependiendo de quién organice o quién esté a cargo, van a haber cosas que se vayan modificando. Entonces digamos que el arpa y el violín son los instrumentos más tradicionales. Es lo básico, el arpa, el violín y el canto, ¿no? Ya, justamente por los cantos, ¿son específicos para un animal o...? No, es que los cantos también, mira, por ejemplo, en la grabación que yo manejo aquí en la escuela, digo, Víctor, Víctor, jala capitán, Víctor, Víctor. ¿Por qué? Porque para esa fiesta en la que yo grabé, el capitán justamente era Víctor. Y lo que dice, Víctor, Víctor, calato capitán, Víctor, Víctor, calato capitán. ¿Y por qué se dice? Porque la fiesta era muy pobre en comida y trago. Y entonces el capitán, que en ese tiempo era Víctor, no tenía mucha economía para una fiesta grande. Entonces por eso se le dice Víctor, Víctor, calato capitán, ¿no? Después hay otra parte, Héctor Chayay, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el que donó el toro para la fiesta era Héctor, ¿no? Pero puede hacer que en el otro sea Brian, ¿no? ¿Te das cuenta? Van cambiando las letras de acuerdo a los personajes que intervienen. No, ya creo que con eso cerramos, profesor, la entrevista. Muchas gracias igual por la información. Creo que nos va a servir bastante para los trabajos de investigación que estamos realizando. Gracias, profe.